inclusive venir por otro motivo y ustedes encontrar alguna lesión en piel que llame la atención. En el estudio de las manifestaciones de las enfermedades internas, la piel muchas veces también expresa algún daño de órgano interno y es la primera manifestación. Entonces es interesante un repaso de dichas alteraciones. Aparte, las enfermedades internas que uno menciona, en este caso, como por ejemplo diabetes, es algo muy prevalente. ¿Estamos? Es muy frecuente. Bueno, algo dije recién, la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, está ricamente vascularizada y en constante renovación. La piel, una de las funciones es expresar cómo estamos, justamente, y ella también expresa las alteraciones internas de órganos y sistemas. La inspección de la piel debe incluirse en todo examen clínico rutinario. Signos y síntomas y trastornos dermatológicos pueden ser marcadores de enfermedades sistémicas. Un poquito lo que dije recién, bueno, bien. Esto es algo que había armado, que me parece que lo había armado yo, y después lo próximo que vamos a ver lo había armado los otros colegas, sobre todo el doctor José. En este caso se menciona lo que es el prurito. O sea, al paciente le pica. Algo mencionamos el otro día en el encuentro presencial en facultad, hablamos un poco del prurito más del anciano, pero sepamos que el prurito, que es la percepción de que al paciente le pica, en realidad a veces el prurito también a veces puede manifestarse porque el paciente siente como un fuego, un calor, uno ahí puede pensar, o un dolor focal, segmentario, puede pensar en algo más neuropático o neurítico. eh, Muchas veces, bueno, ya vamos a ver un poquito más cómo lo puede expresar el paciente a prurito. Es un síntoma muy frecuente en la consulta. Acá ponemos seguro lo encontrarán. Es uno de los motivos por el cual el paciente puede verse alterada su calidad de vida, su calidad de descanso, por ejemplo, cuando el prurito es más nocturno, porque interrumpe el sueño. Una noche está todo bien, pero si te viene pasando 3, 4, 5 noches, es un motivo de importantes conflictos. Hay lesiones secundarias que nosotros podemos ver en el rascado, por el rascado, como son, como ya sabrán ustedes, lesiones secundarias, escoriaciones, liquenificación, el prurigo, que sería algo más agudo quizás, o subagudo, y la sobreinfección, ¿sí? Como complicación. El prurito tratemos de nunca desestimarlo. Podemos decir que un prurito puede ser por una escabiosis que en 7, 10 días de tratamiento va a mejorar, pero nunca desestimarlo porque puede estar expresando alguna alteración de más complejidad. Entonces, dentro de las grandes causas de prurito están las grandes causas por el cual nuestro paciente puede tener una alteración. Entonces está lo infeccioso, lo metabólico, lo neoplásico. Entonces, dentro de los infecciosos, el prurito mencionamos que la escabiosis, ustedes sabrán, ocupa uno de los primeros puestos. Entiendo que algo de escabiosis habíamos visto al principio, por eso no me voy a detener en ella, pero bueno, la escabiosis, el prurito de la escabiosis básicamente tiene un foco positivo, o sea, le va a picar al entorno cercano y familiar del paciente y va a tener una característica locorregional bastante particular y las lesiones típicas, los surcos y justamente los surcos y las pápulas acraneanas. Y después, hay otro de los pruritos asociados a infecciones que es el que está pudiendo manifestar una infección de HIV, con o sin erupción maculopapular en tronco y extremidades, como un rash o un exantema. El prurito puede estar asociado al inicio de HIV. Fíjense qué amplio la solicitud de una serología, también por prurito. Y después las causas metabólicas, que ahí entran las cuestiones de ustedes, en clínica médica, que es una materia que amplía y ustedes integran un montón de conocimiento de toda su carrera. Bueno, nosotros los dermatólogos también nos metemos un poquito en las fallas de distintos órganos y expresan nuestros pacientes prurito. Los nefrólogos conocen muy bien que los pruritos en sus pacientes pueden alterar la calidad de vida. Entonces empiezan a derivarlos, tratan de averiguar tratamientos modernos, distintos o complementarios, algunos médicos y otros no farmacológicos.
Pero la insuficiencia renal crónica como tal, justamente el paciente esté o no en hemodiálisis, o en DP es más raro en diálisis peritoneal, pero en hemodiálisis es mucho más común, suelen ser muy severos. Le pica un montón, el terreno de piel justamente es cirrosis, piel seca, tiene un fetor urémico, que es un olor característico de esos pacientes, y una tendencia a hiperpigmentar. Se van pigmentando en el transcurso del tiempo, con escasa respuesta al tratamiento. Si tiene paciente piel seca, trataremos con hidratantes. Y dentro de los pruritos renales están los corticoides tópicos, antihistamínicos, la fototerapia, que sería una expresión de justamente un tratamiento no farmacológico. Es un tratamiento lumínico. Y antidepresivos. También se pueden utilizar en esos casos. Dentro del prurito urémico, justamente quedaron así las imágenes porque los quise pasar, digamos, al PowerPoint y quedaron de esa forma, no me las permitía modificar. Ustedes entiendan que las lesiones, eh, ciertamente puede haber un polimorfismo, distintos estadios evolutivos de la misma situación. Pero el terreno de piel seca podemos verlo con una piel que está mucho más opaca, con tendencia a descamarse y arrugarse, y básicamente vemos escoriaciones, algunas más nuevas, más recientes, inclusive tiene hiperpigmentación, y otras que son más hipopigmentadas o cicatrices, podríamos decir algunas atróficas. Ustedes acuérdense que cuando el paciente se rasca, usa las uñas, usamos las uñas, todos nos hemos rascado alguna vez en la vida, y las uñas con fuerza generan lesiones de rascado. Entonces, la cicatriz que puede quedar posteriormente puede ser atrófica e hipopigmentada. Nuevamente, la piel, justamente con una tendencia al brillo de la cerosis, es muy característica, áreas hiperpigmentadas. Y hay otro órgano que puede también estar manifestando su alteración, sobre todo, que es el hígado, ¿sí? El hígado o las hepatopatías justamente son causales de prurito generalizado, localización palmoplantar, pueden o no tener ictericia, relaciona con enfermedades biliares o hepáticas. Dentro de las hepáticas tenemos que destacar las hepatitis, bueno, colangitis en la vía biliar, en la colangitis esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria, tumores, malformaciones congénitas y medicamentos. Significa que por lo menos un hepatograma, y si el paciente no mejora, le pediré también estudios de imágenes. ¿eh? Y también hay un prurito que puede estar expresando alguna hepatopatía en una instancia de la vida de la mujer, que es el embarazo. La colestasis intrahepática del embarazo, que es a predominio más del tercer trimestre, es motivo de un prurito muy intenso. Lo mismo, lo que vamos a ver son lesiones secundarias por rascado. La colestasis intrahepática del embarazo mejorará con el parto, ¿sí? Bien. Acá el doctor había puesto entonces el caso de una mujer que tenía un prurito muy intenso a expensas de un aumento de ácidos biliares. Básicamente las lesiones son múltiples, y básicamente el ejemplo es para que ustedes consideren que vamos dando el estudio del prurito. Esto es a modo de orientación. Hay un gran estudio de una paciente cuando está embarazada y viene con prurito, que tenemos que tener en cuenta que sobre todo hay situaciones que ponen en riesgo la vida del bebé, y hay otras que no, ¿sí? Pero bueno, la mamá es la que va a estar con justamente el síntoma del prurito. La diabetes, la diabetes es una situación que ya lo dijimos antes, es una enfermedad prevalente en nuestro medio, eh, muy también florida en la expresión clínica de lo que puede ocurrir en la piel, ya que todas las estructuras de la piel justamente pueden verse alteradas en el transcurso de la enfermedad de mi paciente. Y también puede tener prurito.
El paciente tiene múltiples motivos para presentar prurito, a descartar intertrigos, hiperglucemias, cerosis, neuropatía sensitiva. Después también tenemos alteraciones como por ejemplo el hipo o hipertiroidismo. El tema del prurito, del hipohipertiroidismo, puede estar comprometiendo la zona de cuero cabelludo. El hipotiroidismo, por ejemplo, es muy común que además de prurito pueda llegar a tener alteración o un efluvio telógeno, caída de pelo. Alteraciones hematológicas. De las alteraciones hematológicas tenemos la anemia, la policitemia vera, leucemias, linfomas, mielomas múltiples, síndrome de Sézary, mastocitosis. Bien, este tipo de prurito en realidad pone una detención en la situación porque quizás obligue al médico a considerar que el prurito hay que estudiarlo. Y se estudia no solamente con un laboratorio, que a veces se puede ampliar con un estudio de biopsia o punción biopsia de médula ósea, búsqueda de las adenopatías con los ganglios y demás, o sea, un tema bien de hematología. Pero el dermato a veces en piel participa en el estudio, porque hace lo que mencionamos en el encuentro, ¿no? Biopsias de piel. Se biopsia la piel que está infiltrada, que está modificada, la piel que le pica. Y las biopsias habitualmente cuando sospecho alguna infiltración neoplástica de piel que le genere picazón, como por ejemplo justamente un síndrome de Sézary o un linfoma cutáneo T, deben ser biopsias múltiples. Ese es el concepto. Voy a pasar porque me parece que algo hay más de esta unidad y no los quiero, digamos. Este es un paciente que aprendimos un montón en aquellas épocas, en el servicio, cuando estábamos formándonos. El señor empezó como una micosis fungoide. La cuestión de la micosis fungoide tiene que ver porque el periodo evolutivo de la enfermedad en algún momento es tumoral. Y los tumores son como hongos, ¿sí? Crecen vegetantes, crecen rápido, gigantes, sangran y demás. Antes de ser tumoral, puede ser pruriginosa la enfermedad y tiende a enrojecer. Entonces, la micosis fungoide puede tener eritrodermia o grandes placas, máculas o placas eritematosas infiltradas. Significa palpo la piel y ciertamente hay no está duro, pétreo ni adherido, está un poquito infiltradito. Son lesiones que tienden a ser más fijas y ahí es donde les digo, es muy válida la biopsia de dichas lesiones. Aprendimos mucho todos con el Señor. En cambio, cuando tiene un vuelco de células, justamente blastos, células neoplásicas, más allá de la piel y tiene un vuelco de sangre periférica, entonces tengo un síndrome de Sézary. Al paciente eritrodérmico le sumo el vuelco de células blásticas en sangre periférica, o sea que por un frotis puedo identificarlo también. Tengo un síndrome de Sézary, que sería una enfermedad más avanzada aún que una micosis fungoide. Excepcionales situaciones oncohematológicas, pero que existen. Y es reflorido el paciente, tiene además piel y faneras, como verán, la expresión de una eritrodermia que genera, ya lo vamos a ver, extensas áreas de enrojecimiento, eritrodermia que supera la superficie corporal más de 90%, tendencia a una descamación, compromiso palmoplantar muy significativo, que lleva fisuras y el riesgo inminente de una eritrodermia, ¿qué les parece? ¿Qué puede pasar? Si yo tengo un paciente rojo, todo descamado, que le pica un montón. ¿Cuál es el riesgo inminente de un paciente con eritrodermia? Sea cual sea la causa de eritrodermia. La infección. Muy bien. Principalmente la infección. Bien. Y También después está, podría deshidratarse. claro, pierde calor, pierde líquidos a través de la piel y electrolitos. Y a través de las escamas pierde albúminas. Entonces también después se hipoalbuminiza y suma más chance para sobreinfectarse. Los principales riesgos son
la infección. Y después los trastornos hidroelectrolíticos, las, justamente la poiquilotermia que está tan descrita, que pierden la capacidad de la regulación térmica, de la temperatura, que es una función muy importante de la piel. La leucemia también puede expresar en su manifestación justamente el prurito, con lesiones que serían de utilidad quizás para justamente evaluar y descartar otras causas. Quizás en un paciente oncohematológico, el motivo de prurito en muchas ocasiones también sea motivo de estudio de piel. Pero, por ejemplo, les cuento, ayer vino un señor al consulta y está cursando, ellos tienen todo un esquema de quimioterapia. Tiene 70 años, leucemia linfocítica crónica, la leucemia de los pacientes de tercera edad, que habitualmente, digamos, tienen una sobrevida prolongada, y él vino por prurito. Entonces, no es todo así a rajatabla estricta, no es que tiene infiltración leucémica, no, el señor tenía eh, intertrigos entre el cuarto y quinto dedo, una descamación leve en planta de pie, eczemas numulares, placas de eczema, las vesículas, con costritas, eh, numulares como una moneda, en las piernas. Habrá tenido 8, 10 placas en cada pierna. En el transcurso de los días, después de 15 días, empezó a extenderse la picazón. Entonces estaba en todo el tronco, no en todo, pero bueno, tenía algunas lesiones, sobre todo lo que él sentía. Estaba todo escoriado, tenía pápulas escoriadas y a predominio en zona flexural, en flexura antecubital. Entonces yo ahí le digo, mire, usted lo que tiene, y tenía un terreno de dermatitis ocre de base en las piernas. Entonces tenía una predisposición a cierta capilaritis, éstasis en piernas. Entonces el señor estaba con un eczema microbiano que se le estaba extendiendo al resto del cuerpo. No era infeccioso, no me pareció que sea una situación asociada a su enfermedad de base. Tiene cirrosis, o sea, por eso se le da un tratamiento adecuado, pero no es que todo lo que ocurre en un paciente oncológico va a ser por la enfermedad de base. Pero bueno, el caso del prurito obliga también a descartarlas. Ese sería el concepto. Pero por lo menos eso es lo que le quería comentar, que quizás también hay otras situaciones como el eczema microbiano, que es algo muy común, que puede también estar apareciendo en la vida de estos pacientes, que ya de base son complejos. Después está el psicógeno. Es aquel prurito que el paciente relata toda una situación y una historia que el paciente verdaderamente tiene certeza que está existiendo, que bueno, él menciona que hay bichos que caminan, pinchazos, hay cierta hábito o costumbre, a rascarse exquisitamente en la misma hora, en el mismo lugar, entonces vemos lesiones secundarias a rascado, que a veces son muy importantes, porque se ulceran, se generan, son todas autoinfligidas. Hay cierto placer en el rascado, ¿sí? Y puede generar lesiones autoinducidas con atrofias cicatrizales muy características. Habitualmente son mujeres entre 30 y 45 años. Se ha asociado con enfermedades psiquiátricas como depresión, trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad y delirio de parasitosis. Y entonces ahí estaríamos trabajando con psicodermatólogos, con psiquiatras, que a veces no es tan fácil llegar desde dermato a ellos, a través del paciente, ¿no? Dirigiendo a un paciente. Pero bueno, está dentro de lo que uno tiene que siempre tratar de pregonar en el trabajo, ¿no? La integración de trabajo. El priorito del anciano, como bien hemos dicho en el encuentro, es un paciente que va a tener a predominio una cirrosis. Fisiológicamente, la barrera cutánea de nuestro abuelo pierde la calidad en el transcurso de la vida. Entonces, la cirrosis de base con exceso o mal uso de hábitos de higiene es un factor muy común asociado en este grupo etario. Es muy común que al paciente que le pique, de hecho, el paciente en cuestión que acabo de mencionar, en el relato nomás uno lo puede sacar al concepto, usan exceso de higiene. Entonces, ellos se bañan con agua y jabón y usan una esponja para lavarse la espalda. Y con la esponja, mientras se lavan, se rascan un rato de la espalda. Entonces, eso, sacamos esponja, sacamos cepillo y toda la historia, porque no sirve. ¿eh?
no sirve el exceso de higiene. Si lo único que hacemos es barrer la barrera que tenemos de la piel. Entonces no necesitamos agua y jabón en un exceso. ¿Eh? El agua caliente tampoco me sirve. Un agua prolongada, un baño prolongado tampoco me sirve. Después el paranoplásico, asociado a tumores sólidos, pulmón, colon, mama, estómago y próstata. Ahí estaba el ejemplo de historia clínica, pero voy a sacar porque este era un paciente que tenía otra entidad. Quiero ver lo que están viendo ustedes en el aula virtual. Por eso quiero dejar de compartir pantalla. Y le voy a mostrar otro para que ustedes vean. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. Esto entiendo que es lo que tienen ustedes en su aula, ¿verdad? Este que estoy mostrando. Sí. Prefiero siempre mostrar lo que tienen ustedes, por eso. ¿Listo? Perfecto. Si repito algo, paso rápido. Así no redundamos tanto y aprovechamos tiempo. Bien. Probablemente yo haya complementado con la cuestión del prurito. Santoma, que es lo que me había dicho García. Santoma plano o santelasma. Vamos a salirnos del prurito. Santoma hace referencia a un contenido de una lesión papular o placa amarillenta, ¿sí? Que se localiza exquisitamente en los santelasmas en el párpado superior. Cierta simetría, rebeldes a los tratamientos, asociados o no a hipercolesterolemia, como coloca acá el doctor. Comunes. Ustedes habrán visto algún paciente, algún familiar que los tiene. En el contexto de la hiperlipoproteinemia autosómica dominante tipo 1, el santelasma, santoma tendinoso, arco corneano y aterosclerosis. O sea que hay situaciones que sí tiene hipercolesterolemia y tiene santelasma. Acá el doctor había hablado justamente de un paciente, para que ustedes conozcan también los casos clínicos, cómo los van presentando justamente en la historia clínica. Los de dermatos son iguales que los de ustedes, los de clínica. Paciente masculino de 49 años, antecedentes de hipertensión, tabaquista, etilista. Comenzó hace 2 meses con lesiones en codos en forma abrupta, levemente pruriginosas, y refiere un cuadro similar hace 2 años que respondió a un tratamiento con nutricionista. El señor tenía macroscópicamente un plasma muy lipémico. A destacar, bueno, una leucemia de 2,22, GTP de 69, colesterol de 4,8 y triglicéridos de 25. Aparentemente no era un error de laboratorio. ¿Qué riesgo tiene un paciente con tantos triglicéridos, arriba de 5? Pancreatitis. Muy bien, una pancreatitis, correcto. En este caso le pidieron abdomino renal y no se observaron alteraciones patológicos y tenía una milasemia de 28. Tenía en el fondo de ojo atenuación vascular leve y le llegaron a hacer una biopsia porque requirió internación para revertir esta situación y el estudio correspondiente, donde se observaba a nivel dérmico acúmulos de células escumosas, que son como macrófagos, cargados de lípidos, de los triglicéridos, de grasa, escasos linfocitos y polimorfo nuclear. Diagnóstico, santoma eruptivo. Entonces, es un motivo de una erupción papular, hablábamos de pápula el otro día, pero de color amarillo, sobre una base eritematosa quizá. Pueden o no picar, pero habitualmente no pican. Cuando vean erupciones papulares amarillas, pueden pensar y por lo menos solicitar un lipidograma. Un laboratorio completo, metabólico y lipidograma. La histología de las células espumosas en dermis. El tratamiento en este caso, reducimos los fibratos, modificación de estilo de vida ante todo, obvio. Después la dieta, después los fenofibratos. Y la simvastatina, y bueno, la metformina, el enalapril, aspirinas, y seguimiento por consultorio externo. ¿Mm? Yo era un paciente re joven, dijimos, 49 años. Sí, es joven. Riesgo inminente, ¿verdad? En agudo, por como dice la compañera, con pancreatitis, y en crónico, todo el daño de micro y macroangiopatía. Bueno, esta situación es re común, los pacientes con sobrepeso, resistencia a insulina, hipohipertiroidismo, en la población adolescente, niños, lamentablemente con esta cuestión del sedentarismo, sobrepeso, obesidad, consultas muy frecuentes.
Me refiero a lo que sería la Acanthosis nigricans. Son placas aterciopeladas, marrones, eh, donde la piel está hiperplásica, la epidermis, a expensas de ese estado anabólico, principalmente inducido por la insulina. Relacionado acá por el doctor a sobrepeso, obesidad, endocrinopatías, cáncer. Asociado típicamente el combo viene con Acanthosis nigricans y acrocordones y fibromas blandos, que son tumores. Vamos bien, vamos hablando bien. Tumores sobrelevados, pardos oscuros, tienden a ser filiformes, chiquititos. Molestan un montón, son antiestéticos. A veces son eruptivos, a predominio en zona flexural. Y acá el doctor pone una señora que, además de tener acanthosis nírica, tenía intertrigo procambio. El intertrigo, a diferencia de la acanthosis nírica, va a ser más brilloso, va a tender a tener, ¿qué cosa? Un borde, vesículo sobrelevado y algún rascadito también porque le pica un montón. La acanthosis nírica habitualmente no pica. Revierte con medidas de estilo de vida. Wow. Y acá tenemos la diabetes, ¿sí? Tenemos un combo digamos, podemos decir, manifestaciones de la diabetes. No es exclusiva de la diabetes, pero es mucho más común. Vamos a empezar con la atrofia parda o dermopatía diabética la podemos encontrar. La atrofia parda en sí es chiquitita la lesión, creo que no hay otra, no. Es una lesión que es muy común en la zona pretibial. En las piernas de los diabéticos, vieron que los pies, las piernas se lo tenemos que conocer a los pacientes diabéticos, ¿sí? O sea, es de muy buena práctica. Podemos encontrarlo en el examen físico, en cara anterior de las piernas, unas máculas pueden estar discrómicas, hiperpigmentadas. El tema es que si uno observa con más detalle, son como cicatrices. Uno puede asumir que el paciente tiene lesiones cicatrizales por algún traumatismo, o por el tipo de trabajo, a veces están haciendo otras actividades así de cuestiones de jardinería y demás. Pero en realidad están expresando una microangiopatía diabética. Entonces sería de muy buena práctica hacer los estudios pertinentes para evaluar microangiopatía diabética. Bien. O sea, es un signo de enfermedad avanzada. A eso me refiero. ¿Estamos? Y lo podemos ver en las piernas y es muy común. Bueno, otra situación que puede ocurrir en dermatología es que el paciente presente granuloma anular. El granuloma anular, algo mencioné en la clase, es una entidad inflamatoria que tiende a iniciar como una placa y crece a expensas de los bordes, tendiendo a un centro más hipopigmentado. Un borde que es sobrelevado, eritematoso, y puede estar en cualquier sitio del cuerpo. En realidad, el granuloma anular, el comportamiento también es bastante, digamos, impredecible. Y el diagnóstico se arriba por biopsia. La biopsia debe ser de borde de la lesión, ¿sí? Bueno, no es exclusiva de la diabetes. Hay otras entidades que pueden dar melanoma anular, pero una de ellas es la diabetes. Bueno, y después tenemos la necrobiosis lipoídica, que es una entidad donde vamos a tener una expresión clínica de lo que sería una infiltración justamente de la dermis en la cara anterior de las piernas, con una placa que nuevamente, a diferencia de la anterior, la atrofia parda es una mácula. En este caso es una placa, o sea que está sobrelevada, pero la piel tiende a, esta necrosis lipoídica, a tener en el centro francamente una atrofia. Las lesiones, para que tengan una dimensión, pueden tener una extensión de unos 10, 12 centímetros. En cara anterior de piernas, en un diabético, si tengo una placa con un centro atrófico, el riesgo inminente es que se ulcere, ¿sí? Entonces es todo un inconveniente, es un problema. Pero bueno, puede ser una de las expresiones clínicas de la enfermedad también.
Y dentro de los diagnósticos diferenciales de los granulomas anulares que tenemos en los pacientes diabéticos, se impone como lesión anular y de estirpe infecciosa la lepra de variedad tuberculoide. Así nomás se lo menciono y después hablaremos un poquito más de lepra. Claro, y acá pone el mismo paciente que tiene la lepra tuberculoide, tiene una mononeuritis que se expresa de la misma forma que expresa un paciente diabético, con lo que sería esta úlcera, bueno, ahí tiene una lesión más post, debe tener una hipoestesia muy severa, pero la úlcera que podemos ver como mal perforante plantar. Hoy veíamos digamos, hoy veíamos en el consultorio una lesión justamente en la zona de hallux de apoyo del dedo. Entonces, justamente coincidíamos en decir que todo lo que apoya de la planta, y no propiamente, justamente tiene que ser en hiperpresión de cabeza de metatarsiano, en talón. Toda la zona de apoyo del pie que genera hiperpresión puede ser sitio de asiento de una úlcera neuropática. ¿Sí? ¿Cómo es la úlcera neuropática? ¿Qué característica tiene? ¿Qué les parece? ¿Cómo son los bordes de una úlcera neuropática? Lo más característico por ahí de los bordes acá lo puedo ver un poquito acá y un poquito en esta zona también si quiero. Pero ¿qué característica tiene ese borde? ¿Cómo está? Hiperqueratóxico. Claro, la hiperqueratosis. ¿Por qué tiene hiperqueratosis? Puede ser por la mala cicatrización. Digamos, la hiperqueratosis la podemos identificar como un modo de reacción de la piel. O sea, ¿qué pudo haber tenido un paciente? Ah, por ejemplo, vamos a ubicar en esta foto. ¿A dónde está ubicada la úlcera? En un punto de apoyo. En un punto de apoyo. Entonces, ¿qué pudo haber tenido ese señor antes de la úlcera? Un callo. Muy bien, el callo. Entonces, de entrada tienen trastorno de la distribución del peso de la planta. Después tienen la cerosis, la piel seca. Entonces, la hiperpresión lo que genera básicamente es la hiperreactividad o la formación de ese callo, que por la cerosis tiende a justamente a ulcerarse y generar esa úlcera con el borde característico, en rodete, hiperqueratóxico. ¿Las úlceras neuropáticas les parece que tienden a ser superficiales o profundas? Cuando le hacemos un examen de la sensibilidad a mi paciente, ¿cómo va a estar la sensibilidad? Disminuido. Está disminuida. Entonces, si yo tengo una úlcera con sensibilidad disminuida, habitualmente puedo llegar a tener lesiones profundas. Hoy veíamos justamente úlceras en bolsillo, por ejemplo. Es como que, o sea, uno observa la úlcera y asumimos que es mucho más grande de lo que vemos. Porque a veces parece que la úlcera se extiende hasta la zona que está abajo del callo. Entonces, ¿les parece que será conveniente sacarle el callo para ver cuán grande es la úlcera? No. Yo tengo que trabajar tratando de distribuir el mecanismo de la distribución de peso, o en todo caso hacerle una bota de descarga para que el paciente no me genere la hiperpresión en ese sitio. Cuando yo genero y retiro esa hiperpresión, en todo caso, probablemente esa hiperkeratosis empiece a revertir. Pero voy a tratar de evitar el mecanismo justamente de curetaje o limpieza y demás de la herida, porque no va a ser conveniente para mi paciente. Bien. ¿Qué riesgo tiene una úlcera
eh, neuropática. ¿Qué les parece? Una infección, una ¿Y qué osteomielitis, tipo de infección? ¿Cómo se puede expresar la infección? Así poniéndole un término a la infección en este sitio. una osteomielitis, Podemos tener una osteomielitis. Si la sospecho, ¿qué tengo que pedir? una imagen, ¿Qué imagen? y depende del tiempo de evolución, podría ser una resonancia. Bien, bien. Bueno, la resonancia quizás estamos de acuerdo, es el gol estándar. Si todavía estoy en el primer nivel de atención, no tengo resonador, estoy en un pueblo distante, ¿qué le pido? Algo más simple. Una radiografía, una ecografía, Claro. ¿La osteomielitis qué es? la infección Es del la tejido. infección. Entonces, exactamente, la imagen que a mí me permite ver con la justamente mayor precisión la calidad del hueso o cuán intacto está el hueso es la radiografía. Correcto. ¿Qué otro estudio hay que pedir para confirmar la osteomielitis? Hemocultivo. Hemocultivo en cuando yo piense que hay una enfermedad avanzada, sistémica, una infección Una que voy con biopsia de sangre. hueso. Biopsia de hueso. Muy bien. Entonces ahí ya van trabajando varios especialistas. Capaz que el dermato encontró, sospechó, pido radiografía. Mando al infectólogo. El infectólogo comanda la situación, la batuta, el traumato me hace la biopsia, manda anatomía patológica, manda cultivo. Y empiezan el tratamiento, prolongados y demás. ¿Qué le pasó a este señor? ¿Cómo se llama ese proceso? Este acá, la última foto. Necrosis. Gangrena, La gangrena, muy bien. ¿Qué tipo de gangrena parece que tiene? Vieron que hay una que es seca y hay otra que es húmeda. Quizá no es tan así estricto, arbitraria, pero bueno, impresiona más seca, que es una gangrena que a veces a veces se genera la autoamputación del dedo, lo dejan ahí que se momifique y se caiga solo el dedo. Se necrosa y se cae. Eso es así a veces. Bien. Bueno, entonces el mecanismo de almohadilla plantar es lo que tendríamos que priorizar en nuestros pacientes diabéticos. Cómo distribuyen el peso, la pedigrafía y el examen de la sensibilidad. El examen de la sensibilidad, el examen de los pulsos, el índice de ABI, tratando de hacer una prevención primaria. Todo lo que ocurra luego, como en estos pacientes que ya llegan, será otra prevención secundaria. ¿Qué sirve? Por supuesto que sirve, pero ya tenemos un organismo y consecuencias de dicha alteración. A veces tenemos la enfermedad plantar, pero tenemos también un compromiso ocular, ¿me entienden? O renal, de otro órgano blanco en la diabetes. Bueno, esta entidad es bastante rara, pero no es, digamos, tan rara. Les podría decir, mire, ustedes acuérdense que existe cuando tengan esta situación donde el paciente tenga ampollas o lesiones espontáneas que se le generan en el dorso de manos y demoran en curar. Entonces el paciente va a tener ampollas que son fotosensibles. Lo de la fotosensibilidad a veces es difícil precisar. Estamos hablando de dorso de manos. Pero también lo vamos a mirar un poquito más, le miramos la cara y lo vemos con más hiperpigmentación, con más hipertricosis, y diagnósticos vamos a ver dentro de los diferenciales, enfermedad de Addison y hemocromatosis. La enfermedad que estamos presentando aquí sería justamente, perdón, porfiria cutánea tarda. Es un grupo de enfermedades metabólicas donde está alterada la vía sintética del hemo, del eritrocito y se acumulan todas las sustancias y los precursores. Entonces, uno de los datos de laboratorio que me van a servir para cuando tenga la sospecha de una porfiria cutánea tarda es la ferritina, los niveles de ferritina. Y otro tanto pediré las porfirinas en orina de 24 horas. ¿Por qué el paciente tiene alterado el mecanismo de la síntesis del hemo y toda la historia? Causas. Asociada a HIV, yo vi uno al principio de mi concurrencia, en el privado.
Después una señora ahora que vi este año, 70, no había estado recibiendo terapia de reemplazo hormonal, no tenía patología oncológica, serologías hepáticas todas negativas, serologías en general negativas. Porque saben que también la porfiria cutánea tarda puede estar asociada a hepatitis C, a tóxico, que el principal tóxico en hígado es el alcohol, principalmente, o en pacientes etílicos, justamente eh, que son etilistas, y también el otro tanto asociado a diabetes. Igual el paciente diabético puede hacer ampollas en dorso de mano y ampollas en otras partes del cuerpo, lo cual es una situación compleja, porque nuevamente mi paciente con diabetes trataré de instruirlo para que su piel esté sana, ¿sí? Pero bueno, que tenga una ampolla también, el riesgo inminente en un diabético es la infección. Después está el paciente con insuficiencia renal crónica, como por ejemplo tenemos el prurito urémico. Vemos entonces el tema de la, justamente, perdón, las causas por el cual un paciente prurito urémico, eso lo vimos recién, puede generar, ¿por qué va a tener picazón? Son múltiples, no es que hay algo exacto y estricto que diga pica por esto. Pica por la sumatoria de trastornos metabólicos que tienen estos pacientes, como por ejemplo el hiperparatiroidismo, vieron que a veces es tan severo que tienen que hacerle la parotiroidectomía. Calcificaciones metastásicas, neuropatía periférica, proliferación cutánea de mastocitos, mastocitosis sería, deficiencia de sudoración, cerosis y aumento de los niveles de vitamina A. O sea, tienen múltiples causas para que les pique. Pacientes con escoriaciones, cerosis, el que vimos recién. Los renales también habitualmente tienen trastornos de faneras, en las uñas también con muchos cambios. Las hepatopatías, este paciente era un etilista, tenía telangiectasias múltiples, el prurito colestásico, vimos con el aumento de ácidos biliares en sangre, el prurito de las enfermedades hematológicas, que algo dijimos recién, todo lo que acá el doctor agregó, la enfermedad de Hodgkin, el prurito es generalizado, severo, es mal pronóstico, y en la policitemia. Acuérdense que acá no tengo infiltración neoplásica, yo solo veo manifestación de la enfermedad interna. O sea, si biopsio la piel de un Hodgkin es inespecífica la biopsia, dermatitis, ulceración de la piel, inflamación. La policitemia vera también. Es un signo diagnóstico de enfermedad, el prurito de la policitemia vera. Ante la disminución brusca de la temperatura, especialmente emergen de un baño caliente y comienza con el frío. Dura minutos u horas, no siempre dependiente de la temperatura, y los pacientes no controlados tienen niveles elevados de histamina. Serotoninas y prostaglandinas derivados de, que es lo que quiso poner acá el doctor, liberados durante los cambios abruptos de temperatura podrían ser los causantes. O sea que hay vías pruritógenas que quizás no cubre un simple antihistamínico. Entiendo que es eso lo que quiere transmitir el doctor. El linfoma que les mostré recién, el señor que habíamos visto hace tantos años. La historia del señor aprendimos tanto, porque les dije que es una enfermedad que tiene distintos estados evolutivos. Mácula, placa, tumor, eritrodermia. El señor hizo todas. ¿eh? Vimos en el máculas, vimos placas, vimos tumor como un hongo, le salió en hombro, le creció en 20 días y era, para que entiendan ustedes, de unos 20 centímetros. Rojo, duro, sangrante. Infiltración sistémica hizo el señor y terminó justamente con una enfermedad hematológica, por supuesto, y avanzada. Paciente con síndrome de César que hemos visto recién, leucemias, linfomas, y la metástasis cutáneas de cáncer de mama. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? El paciente con diabetes en realidad es un paciente que no solamente se reduce, ustedes me podrán decir tranquilamente, a... ¿Estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo. A un paciente que
va a tener dichas manifestaciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, no mencioné nada de infecciones en los pacientes diabéticos, que ustedes saben que, como vimos al paciente del jueves, esa piodermitis en un paciente joven de 34 años, tranquilamente el paciente puede estar iniciando una diabetes. Es un paciente mucho más ávido por infecciones. Y la piel no está exenta de ellas. Bueno, eso no se menciona porque ya lo hemos mencionado antes. Bueno, muy bien. Otra de las que pueden ser manifestación de enfermedad internas es la psoriasis, ya que hoy en día se asume que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que traduce un daño endotelial sistémico. Todo paciente que tenga un daño endotelial o una enfermedad endotelial va a tener un riesgo aumentado de tener más chance de placas ateromatosas, hipertensión, una resistencia a la insulina, una diabetes, dislipemia, un estado de sobrepeso, síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad. Entonces, hoy en día el paciente y trastornos psiquiátricos también, a veces hay depresión, hay ansiedad. eh, entonces, hoy en día el paciente con psoriasis también suele ser abordado por distintos especialistas. Y después una enfermedad que puede tener solo piel o piel y articulación. ¿Mm? Bien, con el tema de la artritis por psoriasis, artritis psoriásica. Entonces, vemos que ¿han visto psoriasis alguna vez? ¿O tienen algún familiar? No, profe. Bueno, después lo otro que a veces uno menciona la psoriasis, como ciertamente es prevalente, es la cuestión de la diagnóstico diferencial. Vieron, a ver, micosis, las placas de un líquen plano, el otro día que veíamos juntos la sífilis secundaria. Hay variedades de psoriasis que a veces me hacen recordar que pueden también ser esas entidades. Entonces, a veces como diagnóstico diferencial le incluimos. Bueno, la psoriasis es una enfermedad eritemato escamosa, cutáneo, sistémica, esto lo van a estudiar, ya lo leyeron, pero bueno, lo repasamos juntos. Nuevamente, cutáneo sistémica, de origen genético inmunológico, de frecuente evolución, crónica, con remisiones y exacerbaciones. Entonces, el paciente me pregunta, me voy a curar y usted no se va a curar. Va a haber periodos que va a estar mejor y otros que no. Va a haber situaciones que usted quizás se dé cuenta que los van a empeorar. La psoriasis tiene una incidencia de 2 o más, hasta un 5, la prevalencia en población general, no tiene predilección por sexo, hay una heterología, mutaciones génicas que ya están justamente identificadas, hay situaciones que pueden desencadenar una psoriasis, o sea, yo tengo un paciente predispuesto genéticamente, como pasa con tantas enfermedades, y sucede algo en la vida de mi paciente que hace que se exprese dicho genotipo. Entonces expresa en un fenotipo e instala la enfermedad. Y ahí empieza con brotes. El paciente con psoriasis tiene la particularidad de, cuando uno encuentra al paciente, probablemente tenga mucha precisión en las fechas, cuando se brotó, probablemente si uno indaga qué le pasó cuando se brotó. Estamos hablando de que tienen hoy 50 y se brotaron a los 16. Entonces se acuerdan bien de todo esa historia de enfermedad. ¿Cuáles pueden ser los desencadenantes que hagan que el paciente instale o manifieste la psoriasis? Infección viaria superior, infecciones cutáneas, SIDA, nuevamente el SIDA, ya tiene prurito el paciente con SIDA, pudo haber tenido prurito y también tiene psoriasis. Estrés, quemadura solar, que hoy hablábamos, la quemadura solar, el organismo la reconoce como una agresión, es un efecto térmico, trauma térmico, extremo. Trauma cutáneo, tatuaje, rascado. El Kefner, ¿vieron? El Kefner es un fenómeno que se reproduce por un trauma, por ejemplo, el rascado. Y entonces, cuando hay Kefner, reproduce la lesión de la enfermedad que tiene mi paciente. Fármacos pueden inducir apurar la aparición de una psoriasis, como por ejemplo corticoides, litio, betabloqueantes y antipalúdicos.
Agravantes: obesidad, tabaquismo, etilismo. Agravan la psoriasis, significan que sería muy conveniente que uno pregone evitar esas situaciones o eduque a un paciente con psoriasis. Vamos de vuelta. O eduque a un paciente con psoriasis. El paciente tiene fenómeno de Koechner, ya les dije lo que es. La vía inmunológica está descripta y se expresa someramente porque es una vía que está muy estudiada en la farmacología, ya que es la que tiene tratamientos biológicos. O sea, un target de tratamientos biológicos que se bloquean con los distintos medicamentos que existen en el mercado. Formas clínicas bastante amplias, como ven, ¿sí? La más común es la psoriasis vulgar o en placa, ¿sí? Bien, después está la palmoplantar, la unguial, y en ese caso, dichas formas clínicas son las que más chances tienen de hacer una psoriasis artropática o una artritis psoriásica, ¿sí? Bien, siempre indagar en todos los casos si el paciente tiene o no artralgias. Y en realidad le tendré que preguntar si tiene artralgias y si esas artralgias son de características artríticas. Eso se puede indagar y pesquisar con una serie de preguntas. Bueno, otras variedades clínicas de psoriasis incluyen psoriasis en gota, psoriasis invertida, eritrodérmica y pustulosa. La psoriasis en gota es un tipo de psoriasis que algo vimos en la clase, son lesiones más tipo pápulas, ¿vieron? La psoriasis es una enfermedad de placa, pero cuando la lesión es más chiquitita, me quedo en la pápula. Entonces, bueno, son papulitas bien eritematosas, pueden tener un poco más o menos escamas, habitualmente no son tan escamosas duras, pero bueno, pueden tener escamas. Es muy común en los niños y en los adolescentes jóvenes. Esta es la que detona post infección vía aérea superior. Entonces, ha tenido alguna infección, ha tenido un dolor de garganta, rinitis, rinorrea, bien. Desencadenante, infección vía aérea superior por estreptococo beta hemolítico, instalación aguda y buena evolución. La psoriasis en gota le podemos decir al paciente probablemente usted ande bien y vamos a controlarlo en un tiempo corto, le vamos a hacer un laboratorio, un chequeo y demás, pero probablemente mi paciente tenga buen pronóstico. Distinto es la vulgar o la psoriasis en placa. Hay una clasificación tipo 1 y tipo 2, bueno, más frecuente mediana edad, 15-30 años de edad. Y la típica localización de las placas son en áreas de extensión, áreas convexas y de extensión, codos, rodillas, áreas sobresalientes, codos, rodillas. Bien, cuero cabelludo, sitio de comienzo en muchos casos, generalmente presente. Persistente, un paciente, dice acá, persistente, un porcentaje variable hasta 50% tiene remisión. Bien. Uno, cuando ve una psoriasis, no puede definir que el paciente va a tener de por vida su instalación y su actividad de enfermedad y su inflamación. Por eso va a depender de explicarle al paciente, de descartar complicaciones o comorbilidades y de tratar de acompañarlo. Y veremos cómo responde al tratamiento. ¿Mm? Bien. La psoriasis, habitualmente en áreas de extensión, compromete uno de los sitios más comunes, codos. Entonces vemos que son placas que ciertamente son grandes, tienden a la simetría, son muy eritematosas, algo dijimos en la clase, pero el eritema tiene que ver con la inducción, justamente la capilaritis y la papilomatosis, que parece como me dicen ustedes, pero parece una verruga. Y bueno, me hace acordar un poco a la hiperplasia epidérmica que me genera un virus, pero en este caso es inducido por la vasodilatación y la tortuosidad de los vasos, que genera que la epidermis esté muy hiperproductiva. Entonces genera escama permanentemente, visible, blanca, nacarada, adherida. Remuevo la escama, deja gotitas de sangre. Y esos son todos signos semiológicos, si se quiere, para digamos, aumentar la posibilidad de que esté en el diagnóstico correcto. Psoriasis se identifica clínicamente. Hacer una biopsia de psoriasis es anecdótica, es excepcional, es académica.
es para descartar otras enfermedades, pacientes complejos. Esta sería un tronco de un paciente con psoriasis, que quizás si ustedes me preguntan, esta tiene característica de ser más gotita, ¿vieron? Gotitas más chiquitas. Decimos que el eritema de la psoriasis es asalmonado. ¿No vas a acordar? Este eritema bien subido. Bien. Y la sobrelevación, o sea, cuán gruesa está y sobrelevada, también es otro patrón a tener en cuenta. El eritema, la intensidad del eritema, el grado de engrosamiento, que no es infiltración, y la escama. Son patrones que van a ir objetivando y midiéndose, sumado a cuán extensa está en la superficie corporal de mi paciente. Unimos todos esos datos y da un índice de severidad de enfermedad, que es el PASI, que ustedes quizá lo leen, que bueno, es lo que se traduce justamente en un número que sirve para tener conducta a la hora de dar tratamiento, sobre todo sistémico. Ahí estoy hablando de eso y es lo que estamos viendo acá. Cómo medir la enfermedad, cómo objetivar y hablar dentro de lo posible todo el mismo idioma. Entonces, para eso está el PASI. Pero es básicamente para la cuestión farmacológica. El índice de calidad de vida del EQI es también. Tenés psoriasis. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué sentís con la psoriasis? Eso te dificulta que vos te pongas a los 45 grados de enero nuestro, una manga corta, estás todo el año con manga larga. Entonces empiezan a haber ciertas conductas que, digamos, más de pacientes que están retraídos, ocultos o avergonzados de su enfermedad, con toda una implicancia psicológica y demás. Eso también se mide a la hora de tomar tratamiento en una enfermedad como la psoriasis. Ya sabrán, pero en la dermatitis atópica también se mide. Y el Body Mass Index es la medida de compromiso de superficie corporal total. Psoriasis en cuero cabelludo. Dijimos que es el sitio de presentación de psoriasis. Tengo caspa gruesa, ¿es psoriasis? Y tenemos que revisar. Vamos a revisar el cuero cabelludo. Una caspa es una caspa. Hay una caspa, una descamación finita, furfurácea, milimétrica, blanquita. Después están las liendres, que sabrán lo que es una liendre. Entonces, cuando uno revisa cuero cabelludo, le ponemos la lámpara, le ponemos la luz y a veces nos encontramos con una variedad de lesiones, pero si fuera una psoriasis, tiene una característica que se localiza en zona de implantación del pelo y la sobrepasa. Hace como si fuera justamente ayer veía una paciente joven con una psoriasis en cuero cabelludo, en rostro, ¿no? Bueno, la expresión de su psoriasis siempre fue así, ¿no? ¿Qué situación? Porque eso prácticamente comprometía unos 2 centímetros de la frente, la zona del rostro, el tronco. Bueno, cuero cabelludo con psoriasis, placa que sobrepasa la línea de implantación, sobrelevada, escamosa. Vean que los pelos están intactos y en su lugar, esto no genera alopecia. Y yo si tracciono los pelos, no me quedo con los pelos en la mano. Por las dudas les digo, ¿vamos? No genera alopecia la psoriasis. Bien, siempre que el dermato revisa, y les propongo que ustedes lo hagan también el día de mañana, cuando encuentren psoriasis, que seguro van a encontrar psoriasis, en cuero cabelludo, lo voy a mirar bien toda la zona de la corona, de toda la implantación, le voy a buscar la placa que sobrepasa, con eritema, escama, todo como dijimos antes, muy común que pique mucho en cuero cabelludo, así que vamos a ver escoriaciones. Ya que estoy, le voy a mirar siempre el pliegue retroauricular. Siempre le voy a mirar la zona del pliegue retroauricular. Porque tanto retroauricular como intraauricular hay tendencia a colonizarse por bacterias de las coco gram positivo, Staphylo, Strepto, y generan un foco bacteriano loco regional con eritema y típicamente el intertrigo, la fisura. Asumimos entonces que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria en cuero cabelludo, pero está colonizado en la zona flexural adyacente. Dicha colonización perpetúa la inflamación de cuero cabelludo. Por lo tanto,
vamos a dar un tratamiento tópico antibiótico en la zona de los pliegues y le vamos a enseñar lo que acabo de decir. Usted si tiene pliegue se le va a seguir inflamando el cuero cabelludo, así que siempre trate la fisura con la crema antibiótica. Y después trataremos con un corticoide tópico o un shampoo queratolítico, Coaltar y demás en cuero cabelludo. El gol estándar en un cuero cabelludo para una psoriasis es corticoterapia tópica. Psoriasis en placa. Psoriasis en placa. Fíjense que no siempre son placas intactas, son a veces más grandes, más chicas, ¿me entienden? Ahora, son todas bastante eritematosas, subidas, de acuerdo, algunas más escamosas que otras. El que tenga mucha escama el paciente me genera una cuestión con la decisión terapéutica. Si yo tengo mucha escama en una placa de psoriasis, el corticoide que le quiera indicar no va a llegar porque la escama hace como una especie de oclusión, ¿vieron? Tapa. Así que tendré que remover la escama con algún queratolítico químico, por ejemplo, el ácido salicílico. Le limpio un poco la escama, que le quede bien rosado, y ahí le indico la aplicación del corticoide tópico. ¿No tienen ninguna pregunta? La foto en cuestión a la izquierda, ustedes pueden ver, por ejemplo, algo que puede ocurrir en la psoriasis. Paciente que tiene una enfermedad crónica de brotes subintrantes y demás, una vez porque a veces el paciente también pregunta, ¿y cómo me va a quedar a mí? ¿Me va a quedar mancha? Es re común eso. Si saben que tienen una psoriasis, que tiene una enfermedad más bien crónica, el hecho de que le quede encima de todo lo que tiene que pasar, cómo le quede la piel después, es un motivo de pregunta. Entonces ustedes les pueden decir, mire, a usted le va a quedar un área más clara, un área hipopigmentada, pero con el tiempo eso va a revertir, no deja marca visible. La hipopigmentación va a estar persistente, no es que se le va en una semana, ¿se entiende? Se le va en un par de semanas, meses, pero quizá le quedan secuelas en otros sitios, o sea, por ejemplo, psicológicas, ¿se entiende? Bien, pero estamos hablando de piel, solamente en este caso, hipopigmentación residual, transitoria, y después eso repigmenta. Muchas veces en el tratamiento vemos esa hipopigmentación que empieza por los bordes. Entonces vemos todas las plaquitas de nuestra psoriasis con bordes hipopigmentados. El anillo de Korokov, me parece que era el nombre, y es un preludio de que anda bien. Usted va a andar bien si usted está respondiendo al tratamiento, le podemos decir. Que puede ser, por ejemplo, este ejemplo. Bueno, ahí está, la psoriasis anular. ¿Se acuerdan que algo dijimos en la clase? Ese chico joven que tenía la placa grande en hombro, que dijimos que era una dermatofisia, que bueno, andaba bien, que podía hacer un intertrigo también en la ingle. Hay variedades de psoriasis, sobre todo justamente que buscan ser anulares, que crecen a expensas de los bordes. La configuración anular o en aros de círculos es común en psoriasis. Es una variedad clínica. A veces el paciente pregunta, ¿y voy a estar siempre igual? ¿No voy a estar? Y mire, y a ver, pueden superponerse. Es raro que una psoriasis en gota después vaya a una placa, a una enfermedad más persistente. Habitualmente se comporta como una reactivación y ahí quedó, anda bien la gutata. Ahora, una en placa en algún momento de la vida puede tener un patrón más anular, silcinado, ¿sí? Y la zona palmoplantar es una zona que también puede ser afectada por dicha enfermedad. Acá se suma el Kefner, que es el trauma, calzado, trabajos, manipulación y demás. Y a veces el paciente solamente tiene psoriasis palmoplantar y no tiene en otro sitio. No tiene ni en cuero cabelludo ni siquiera. Nuevamente, la queratodermia es el engrosamiento de la capa córnea de las pieles palmoplantares, que hacen esas placas más amarillentas. Vieron que la piel está más amarilla. Y acá veo eritema. Escama, no veo la escama quizá que podría haber en otro sitio, pero está como eritematosis sobrelevada, gruesa la piel, con una tendencia a alguna cerosis, francamente, que genera una situación muy compleja en la palma
y en la planta, que es que se fisure. La piel palmoplantar se puede fisurar. Entonces, tener una queratodermia fisurada es una alteración en la calidad de vida. Les duele, no pueden caminar bien, usar un zapato adecuado y demás. Entonces, bueno, a veces simplemente una psoriasis palmoplantar, que no es decir simplemente, puede ser en esa escasa localización motivo para tratamiento sistémico. Decisión suficiente para tratamiento sistémico. ¿Qué les parece? Diagnóstico diferencial de una psoriasis palmoplantar, ¿cuál puede ser? Otros motivos de queratodermia. Por ejemplo, la piel gruesa en la palma y planta, lo hemos visto recién, raro, linfoma cutáneo, síndrome de Sézary. Más fácil, eczema. Disidrosis, raro, la disidrosis más vesicular, ampolla vesicular, pruriginosa, en dorso de dedo. Pero sí, la micosis. Los hongos sí, voy a comer un caramelo. Los hongos sí pueden llegar a generar placas de queratodermia, de eritema y de descamación en la planta de los pies. Y a veces todo se superpone. Porque si yo tengo una placa crónica en la planta del pie, lo más común es que se sobreinfecte, se colonice por los hongos que viven y se adquirieron y demás. Así que a veces en inicio se tratan como micosis y cuando no responden al tratamiento de micosis digo, y no será psoriasis. Entonces ahí empiezo a considerar la psoriasis. Igual el eritema de la psoriasis, otra vez, en la planta es resubido. Y tiene una particularidad que es, si fuera micosis, habitualmente es bien plantar. En cambio, fíjense, la psoriasis es plantar y sobrepasa más allá de la planta. Entonces te da todo como un halo más lateral. Entonces, el compromiso de palmas o plantas en lo lateral, cuando yo reviso al paciente, me debe orientar a pensar en psoriasis. Uñas. Compromiso de uñas por psoriasis. Faneras, cuero cabelludo, uñas. Bien. Lo mismo. Las uñas pueden estar comprometidas por psoriasis. Podemos tener uña gruesa, hiperkeratosis uñal, bueno, leuconiquia, con un borde eritematoso, los pits o depresiones ungulares, manchas de aceite, entre otras lesiones, que no las tendrían que saber para el examen, pero si quieren saberlas, para mejorar un poco la nota, las pueden saber. Muy bien. Ahora bien, es un terreno propicio para el desarrollo de hongo. Entonces, a veces lo mismo, los tratamos como hongo y no mejoran, pero habitualmente las hemorragias de la astilla, no las mencioné, que son muy comunes. Las uñas muchas veces son motivos de observación. Revisamos los pacientes con psoriasis, revisamos las uñas de palmas y plantas. Psoriasis invertida. ¿Cuál es el tema de la psoriasis invertida? Lo mismo que lo anterior. Parece un hongo, pero no me mejora con el antimicótico. Le doy Micoset pasta, le damos el fluconazol o la terbinafina y no mejora para hongo. Entonces, considerar psoriasis, ¿sí? Si fuera hongo, nuevamente, el borde más sobrelevado, vesicular, alguna escoriación, alguna pustulita satélite. Pero bueno, en realidad la psoriasis es una mácula eritematosa, salmonada, brillosa. Se puede fisurar. Acuérdense que las fisuras en una psoriasis pueden ser por bacterias, en primer lugar, y así en un pliegue submamario en una mujer, por hongos. ¿Cualquier pliegue? Sí. Por ejemplo, esto es re complejo. Dorso de mano que te vengan así en época de pandemia, vos decís, wow. Dermatitis de contacto, lo primero que decimos, el jabón, el alcohol, la piel seca. Pero bueno, a veces son lesiones que, nuevamente, en una observación de mano me va a ayudar mucho la observación del par, que es la uña. Otros pliegues, abdominal, pliegue submamario, la zona lumbosacra.
El ombligo muchas veces es un pliegue. El ombligo tiene psoriasis. Planta de pie, nuevamente las imágenes, disculpen la disposición de la imagen, pero la planta de pie nuevamente va a tener queratodermia fisurada que sobrepasa la zona plantar propiamente dicha. Y la eritrodermia. Desafío diagnóstico, en realidad la eritrodermia lo podemos diagnosticar cualquiera de nosotros o identificar. El paciente está todo enrojecido, más del 80-90% de la superficie corporal, pero la psoriasis no es la única causa. Entonces, tenemos la psoriasis como forma de presentación o complicación de la psoriasis previa. Tenemos la dermatitis atópica, fármacos, linfoma cutáneo T, que es lo que les vengo diciendo, la micosis fungoide, síndrome de Sézary, o bien una eritrodermia todo rojo paraneoplásico. El paciente va a estar todo enrojecido, va a tener mucho prurito, va a tener una tendencia a una descamación, esa poiquilotermia que les mencioné antes, que es que el paciente no puede recuperar la temperatura corporal, entonces depende del estado donde lo ponga, él va a estar expuesto con extremos de temperatura. Descamación gruesa que hipolimiza a mi paciente y lo expone a riesgo de infección. Vimos que puede comprometer cuero cabelludo, faneras, generando nicólisis, caen y destruyen todas las uñitas de manera acompañando el cuadro, y la alopecia. La alopecia es cuando hay una caída de pelo, que en este caso va a ser no cicatrizal. Nosotros en dermato hablamos de alopecia que puede ser cicatrizal o no cicatrizal. Cicatrizal te deja la placa hipopigmentada, nacarada, reemplazo de la estructura del folículo por fibrosis. Hay un montón de causas que generan alopecia cicatrizal y es motivo de consultas porque el pelo que ornamenta, protege, embellece, si se quiere, el individuo, es motivo de consulta muy común. Entonces, cuando se les cae el pelo, consultan. Vamos a evaluar mucosas siempre, porque cuando hablamos de fármacos, siempre tenemos que evaluar también mucosas y siempre descartar infección. Como bien hemos dicho, con la eritrodermia también. El riesgo inminente es la infección. En una psoriasis tenemos entonces un hombre rojo, eritematoso, con tendencia a una piel con brillo, escamas. Siempre la eritrodermia es como que en algún lado la psoriasis va a expresar que es psoriasis. Entonces lo revisaremos. Bueno, miraremos cuero cabelludo, miraremos codos, porque quizás hay ahí la enfermedad de base, además de todo lo rojo que está mi paciente. Recordemos que tenemos distrofia unguial, compromiso del 90% o más del tegumento. Distintas formas clínicas de expresar una eritrodermia o justamente esa piel está como más infiltrada, dura. Son parecidos, pero no son todos iguales, pero están todos rojos, eritematosos. Tapemos ganglios, busquemos puertas de entrada por posibles e inminentes infecciones y realicemos múltiples biopsias de piel, internemos al paciente y hagamos todo un control estricto del medio interno y reposición de líquidos de un paciente eritrodérmico. Paciente entonces con eritrodermia. El diagnóstico es clínico, en el laboratorio tenemos una anemia, eosinofilia, hipolinemia, biopsia de piel, múltiples tomas, orienta y diagnostica. Enfermedad de base. Si tengo una psoriasis por biopsia, va a ser una biopsia inespecífica. Hiperkeratosis, acantosis, infiltrado, perivascular y eosinófilos. El tratamiento es muy importante identificar causa, reposición de líquidos electrolitos, nutrientes, cuidados de la piel, emolientes, descartar infección, regular temperatura, dieta hiperproteica. El diagnóstico diferencial en dermatología nos sirve un montón, porque es lo que uno quisiera que ustedes también entrenen en esta situación de aprendizaje para el día de mañana, lo pongan en práctica, obvio. Eczematías y dermatitis seborreica. Es otra de las entidades que podemos encontrar en cuero cabelludo. Sería un intermedio entre la caspa finita, furfurácea, común, que cualquiera de nosotros podemos tener, y la psoriasis.
O sea, la dermatitis seborreica es un estado inflamatorio del cuero cabelludo que puede expresar también una inflamación en el área centrofacial, con una característica de la inflamación que va a ser bastante también reactiva, no es que va a estar siempre todo el año, no es que va a estar toda la vida, y fíjense que ustedes me preguntan, ¿y también tiene intentrigo? ¿También tiene el pliegue atrás de la oreja inflamado? Sí, porque es inflamatoria y porque otra vez esa zona acumula bacteria y se fisura. Así que otra vez vamos a revisar cuero cabelludo y pliegue retroauricular. Y el intraauricular también, ¿vieron? Todo en el conducto, genera también eritema y descamación. ¿Cómo es la descamación de la dermatitis seborreica? Dijimos que es fina, más difusa, no tiene esa corona que sobrepasa la línea de implantación del pelo, que es que compromete cuero cabelludo y piel. Esto no, habitualmente es bien cuero cabelludo. Y tiene eritema y tiene escamas. Las escamas de una seborreica son finas, puntuosas, brillosas, blandas. Las otras son gruesas, secas, como pescado, las de la psoriasis. Estas son finitas. Sobre eritema, en zona centrofacial, interciliar, surco nasogeniano. No sé por qué puse esta lesión aquí. Qué bárbaro. Bueno, pero podemos ponerla, o sea, como ejemplo. Esto habrá sido o se mezcló. ¿Se acuerdan que yo, por ejemplo, mira, lo sacamos de contexto, si hay alguno que esté en condiciones, pero, por ejemplo, la sífilis secundaria, macular o roceola sifilítica. Yo les decía, el diagnóstico diferencial es una pitiriasis rosada. Bueno, acá tenemos un ejemplo. No me acuerdo por qué quedó acá, sinceramente. Paciente femenina de 23 años consulta por una erupción que inicia con lesión de mayor tamaño. Ya ahora en cualquier momento empiezan a llegar los pacientes, porque es la época del año. Posterior aparición de múltiples lesiones localizadas en tronco y raíz de miembros que se instalan en 7 días, sin compromiso mucoso ni del estado general. Niega recibir medicamentos y refiere prurito intenso. O sea, no tuvo una medicación previa, solo tuvo una erupción. La primera fue más grande y las restantes más pequeñas. De la velocidad de instalación, 7 días. Síntoma acompañante, prurito. Lesión que vamos a encontrar como tal en una entidad que se llama pitiriasis rosada de Gibert, que es habitualmente autolimitada, viral, y que tiene una placa madre inicial que tiene un borde bastante característico, que es un collarete de escamas, pero es muy circunscripto y ordenadito en el centro, o tiende a estar en la periferia, por dentro del borde. Y lesiones que son más tipo pápulas o placas en el tronco, eritematosas. ¿Contagia? No. ¿Deja marca, deja cicatriz? No. ¿Cuánto lleva en curar? 6 a 8 semanas. Época del año, transición de temporada. Por eso ya van a llegar. Perdón. Entonces, prodromos de una rosada, una infección de vía aérea superior. Eso sí puede ocurrir. Estuve engripado hace 15, 20 días y me broté. Predilección de sexo quizás es un poco más frecuente en las mujeres, pero no es exclusiva. Diagnóstico diferencial, sífilis secundaria. Claro, el diagnóstico, el doctor las pone en la pitiriasis rosada como diagnóstico diferencial de psoriasis, enfermedad de placa eritematosa con esa escama y demás. Entonces, por eso es que está acá la pitiriasis rosada. Por eso que yo. Porque es diagnóstico diferencial también de psoriasis. Capaz que una psoriasis más gotosa, ¿entiendes? Bien.
acá el doctor pone muy bien la placa madre, que es la más grande, habitualmente se llega hasta medir hasta unos 3, 5 centímetros, y las placas pequeñas. Muy bien. Distinto a la sífilis secundaria, que a esta altura ya la conocemos, es papular o macular, pero la secundaria papular contagia. Es prudente no tocar las lesiones, como decía una compañera la vez pasada, entonces la papular son pápulas cobrizas, eritemato, cobrizas, palmoplantares, están en el contexto de una sífilis secundaria, sífilis temprana. La micosis fungoide sería otro diagnóstico diferencial cuando esté en estadio en placa. Cuando esté en estadio en placa. Les dije que es una enfermedad que puede tener mácula, placa, tumor y eritrodermia. Cuando es placa puede ser diagnóstico diferencial con psoriasis. Muy bien. Eso fue lo que había preparado el doctor Iribas para psoriasis. ¿Alguna pregunta? ¿Han visto paciente eritrodérmico? No, profe. No, no vieron paciente eritrodérmico. Bueno, sí, los pacientes eritrodérmicos habitualmente, para que tengan una idea, no se menciona nada de tratamiento en el caso, ¿no? En el paciente, en la presentación. Yo les dije que se tratan la psoriasis con un tratamiento corticoide tópico. Si uno supiera que la paciente tiene un eritrodérmico por psoriasis, habitualmente, si está en condiciones, el paciente debe ser tratado con un medicamento sistémico que se llama acitretin, que es un derivado de la vitamina A, que tiene un montón de efectos adversos, pero que en el paciente correcto, habitualmente tiene una reversión rápida, sobre todo de la enfermedad. Perdón, de la eritrodermia, no de la enfermedad. Lo saco del estado inflamatorio de la eritrodermia. ¿Sí? Profe, pero eso es solo si tiene eritrodermia Solo sistémica. si tiene eritrodermia, sí. Acitretin se puede dar en otra situación de psoriasis, sí, lo que pasa que es una medicación que es, digamos, derivada de la vitamina A, que es como las isotretinoínas que quizás algunos de ustedes escucharon o ha tomado en una adolescencia con un acné moderado severo. Entonces, dentro de los efectos adversos, las isotretinoínas se mencionan la hipertrigliceridemia, tienen un efecto teratógeno en el 100%, entonces no se debe, el neotigazón, por ejemplo, que me lo mencionaba una paciente como marca antigua, no se debe, digamos, contraindicar el embarazo durante y luego del tratamiento como principales efectos adversos. ¿Mm? Pero bueno, esa sería la indicación en el tratamiento en cuestión. Y después la internación es para diagnosticar y para controlar y revertir la enfermedad. Controlar las complicaciones, restablecer el mecanismo alterado hidroelectrolítico y buscar la causa principalmente. Bueno, muy bien. ¿Y cómo les ha ido con la cuestión de la ABP la vez pasada, con UABP? El paciente con la celiaquía o diarrea malabsortiva. ¿Pudieron llegar a alguna conclusión? Una de las conclusiones era que tenía una artritis reactiva. Ajá. En Y después dermato. otra artritis gonocócica también. Ajá. Claro. Bien. ¿Y en dermato vieron alguna otra posibilidad? Una dermatitis herpetiforme por celiaquía. Por celiaquía. ¿Y algún otro diagnóstico habían visto? Y también sífilis como diferencial. Como diferencial. ¿Y la diarrea cómo la abordaron? ¿Como malabsortiva y como celiaquía? Sí, como mal absortivo. Bien. Bien. No me fijé el tema del UABP de esta semana. ¿Qué les tocó?
Ese caso de la artritis. Y el paciente creo que tiene también una eritrodermia. Ah, mirá. A ver si yo tengo algo. No, no creo que haya hecho nada de eso. Mirá vos. Estoy viendo a ver lo que había de lo otro, pero no les quiero hacer tanto lío con todo esto. Se superpone bastante. Perdón, entonces el paciente tenía, me decís, una artritis y una eritrodermia. Creo eritema general, consultaba por eritema generalizado. Y bueno, también hablaba de que tenía una lesión ulcerada en el pene. Claro. Por eso el diagnóstico Y diferencial que había hice. estado recibiendo medicación por la artritis. No sé, creo que no, creo que todavía no. No tomó Había ningún remedio. tomado diclofenac, me parece, pero por el dolor, pero por Sí, otra artralgia que había tenido bien. previamente. Antes, sí. Lo tenía armado para alguna clase, creo, presencial, pero no, no me di cuenta, mirá, de armarlo. Este, a ver si no lo busco, pero aguárdeme un segundo. Semana 3, ¿verdad? Sí. No me di cuenta de abrirlo antes. Martín, de 45 años. Sí, eso. Ah, ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí aprovechamos los minutitos y ya terminamos. Si quieren, nos vemos juntos, así le pegamos un repaso y por ahí les sirve un poquito para el encuentro después con el tutor. Martín, de 45 años de edad, empleado administrativo, consulta en sala de guardia. Por eritema generalizado, ven que la gente cuando se ve la piel enrojecida, que cambia, va a la guardia. Bueno, tenía gonalgia derecha y astenia y fiebre. Fiebre también tenía. Refiere haber iniciado con gonalgia derecha hace 5 días, agregando en las últimas 48 horas edema, tumefacción y febrícula. Comenzó a consumir diclofenac, que le quedó de un episodio anterior de lumbalgia, hace un año, luego de una mudanza, pero que suspendió hace 24 horas por presentar eritema difuso. Desde entonces, el dolor y la impotencia funcional progresaron, agregando compromiso también del tobillo izquierdo. Expresa astenia marcada, dolor ocular bilateral, niega traumatismo o problemas articulares previos. Bien, Claro, yo por ese caso decía, profe, lo de la artritis reactiva y la guanacócica. claro, ahí está. Pensé, por eso me quedé pensando, estamos de acuerdo. El paciente en cuestión, tabaquista, 10 cigarrillos día, ocasionalmente fuma marihuana, bebe vino, cerveza, bebidas blancas, los finde, no tiene pareja estable, no realiza actividad física. Apendicectomizado, dislipémico, estatosis hepática de los 38 años, medicado con atorvastatina. Padre hipertenso, hiperuricémico, madre en tratamiento por AR. Examen físico, piel y faneras, eritema difuso, presenta algunas ampollas en cara anterior del antebrazo izquierdo. ¿Cómo podemos hablar de una lesión en cuestión? ¿Cómo podemos definirla? Porque el periodo de instalación de la erupción que están contando acá es bastante abrupto, es rápido, de rápida instalación. Entonces usted me puede decir, pero entonces está litrodérmico y quizás tiene un exantema maculopapular. Hablamos de exantema como terminología para hacer una referencia al mecanismo de instalación.
A veces empiezan como exantema y de repente lo veo al día siguiente y está verdaderamente con amplia superficie corporal eritematosa. Entonces vemos que ya está en vías de una eritrodermia. Pero si no, en el contexto de mi paciente puede tener exantema maculopapular. Algunas son máculas, otras son pápulas, o eritemato papular, porque es eritematoso y a predominio papular o macular. Habrá que verlo mejor. Y el examen físico, eritema difuso, presencia de algunas ampollas en cara anterior de antebrazo izquierdo, signos vitales, estaba taquicárdico, febril, orientado, ojo rojo bilateral. Genitourinario, rodilla, con eritema, difuso, aumento de temperatura. El piel y mucosas normohidratado, presencia de máculas eritematosas, palmoplantares y cuero cabelludo. Bien. Muy bien. Entonces, las lesiones, uno tratando de orientarlos un poco en el razonamiento del motivo. Yo no sé si lo habrán podido evaluar todos al paciente, lo habrán leído y demás, pero cuando hablamos de un exantema maculopapular, en el contexto de mi paciente, ¿en qué puedo pensar? ¿Por qué el paciente tiene una erupción? ¿Cuáles son qué pudo haber ocurrido para que llegue a tener la erupción en la piel? ¿Por qué la tiene? Sería como porque llega, o sea, por algo sistémico. Bueno, ¿y qué pudo haber pasado? ¿O qué puede estar pasando? ¿Cuál sería una causa de exantema? ¿Qué puede Una pasar? reacción alérgica ¿A qué? a un medicamento, por ejemplo. Bien, por ejemplo, ¿cuál? Y él estaba tomando diclofenac, ¿era? Bien, ¿qué grupo de fármaco es el diclo? Un AINE. Es un AINE. ¿Y existen las alergias cutáneas a los AINES? Sí, Sí. Claro que sí, claro que sí. Y cuando la alergia cutánea sobrepasa solo la piel, y si yo veo ojo rojo bilateral, ¿o puedo pensar que puede haber alguna implicancia que todo sea por lo mismo? Que la reacción al fármaco me genere un compromiso mucoso. ¿Puede pasar? Sí, sí. Sí, exacto. Siempre que vamos a sospechar una farmacodermia, debemos examinar mucosas. ¿Y la palma y planta qué les parece que puede tener el paciente? Unas pápulas. Sí, hay como unas pápulas que en terminología de semio, de dermato, son cero pápulas. En el centro hay como una vesiculita y es como que el resto es más como papular. En la farmacodermia hay una clasificación de inflamación de la piel, porque la farmacodermia es un espectro de modo de reaccionar de la piel, que la verdad que puede ser muy variable. No son todas iguales y no son todas tan severas, gracias a Dios, pero bueno, hay un subtipo de farmacodermia que podría ser lo que se llama eritema multiforme, que bueno, abarca un grupo de entidades dentro de una de las causas para que llegue a expresar la enfermedad son los fármacos. Hay otras causas que pueden ser infecciones también, pero eso después lo van a ver ustedes o seguramente lo van a charlar con el tutor. Principalmente podemos orientarlo desde ese punto de vista. ¿Y por qué otro motivo puede haber? La compañera me había dicho algo de artritis reactiva. La artritis reactiva tiene una característica de lesiones, si mal no recuerdo, justamente que, como vemos aquí y como describe el paciente, tenemos francos signos de artritis. Y también era motivo de compromiso de otro tipo de órganos. No sé si habrán llegado a leer algo.
Bueno, y si no van a tener tiempo para leerlo en esta semana, no se hagan problema. Pero bueno, dentro de la artritis reactiva, la balanitis circinada es, entiendo yo, uno de los signos que también puede acompañar, ¿sí? Que vamos a ver en la región justamente del glande, esas áreas de eritema con el área bien delimitada. ¿Qué diagnóstico diferencial podemos encontrar acá con una balanitis circinada? ¿Qué les parece? Con el Lesión chancro mucosa. de la sífilis. ¿Un qué, perdón? El chancro de la sífilis. Puede ser un chancro. Me falta un poco más de área, ya acá lo veo acá perfil, un poquito más sobrelevado en la periferia, pero puede ser un chancro. ¿Qué otra entidad puede ser? ¿Qué les parece? ¿Un hongo podría ser? Sí, puede ser una micosis. Sí. Y si hace 8 meses que lo tengo, que el paciente lo tiene, lo presenta, Carcinoma. un carcinoma en primera instancia, claro que sí, un carcinoma en primera instancia. Así que bueno, en ese caso, nosotros tenemos que ver el contexto del paciente en general, y si vemos una lesión mucosa genital, tenemos que indagar un poquito así más preciso, ver a ver cuánto hace que usted lo tiene algún síntoma, ha hecho tratamientos. Recuerden, es el uso tan inadecuado y tan masivo de justamente de corticoterapia tópica, en este caso, ¿eh? La triple asociación que el paciente utiliza y abusa para justamente paliar un poco el síntoma que a veces solapa y es una situación compleja, muy compleja. Así que bueno, esa es la cuestión del paciente de la artritis reactiva y bueno, el exantema medicamentoso que lo van a terminar de ver con el tutor. A modo de comentario nomás para repasar un poquito con ustedes. ¿Mm? Y siempre que haya exantema y fiebre, en realidad gana también lo infeccioso, ¿se entiende, no? Causa infecciosa que haya que descartar también. Bueno, muy bien. Bueno, si ya dieron el presente y no tienen ninguna duda, están para continuar el resto de la tarde con reumatocreo según